muchos le llaman la dieta, sino simplemente consumir buenas proteínas, las calorías estar también equilibradas, y muchas frutas y verduras. Yo creo que hay que variar un poquito, o sea, supongo que las verduras, las frutas, también pues carnes, o si no comes carnes, pues legumbres, pues cosas así como que variadas en general. Creo que todos los que incluye el plato del buen comer, que son las verduras, frutas, leguminosas, las carnes y los lácteos. Pues yo me enfoco principalmente en que mis alimentos tengan aguacate, sé que la leche es buena, el vino, las nueces, en sí creo que eso. Pues podrían ser los del plato del bien comer. Considero que está bastante complementado, de que legumbres, carnes, frutas, verduras. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para vivir. Los hábitos alimentarios del ser humano han ido variando para poder adaptarse a las adversidades que el medio presenta día a día. El tipo de alimento que el hombre ha tenido que ingerir para su sustento ha cambiado a través de los tiempos, porque se encontró obligado a comer aquellos que tenía más próximos y eran más fáciles de obtener o cazar con las escasas herramientas que poseía. Por ello, esta actividad se encuentra ligada totalmente a la evolución del hombre. La alimentación saludable es uno de los objetivos principales en las sociedades más avanzadas, ya que permite a las personas disfrutar de una vida, además de longeva, en condiciones optimizadas. Cada vez es más fuerte la preocupación de las personas por conocer lo que comen y las condiciones en las que se produce. Esto obliga a los estados a incorporar una información fidedigna en el etiquetado, así como el control sobre los procesos de producción. La enorme capacidad de adaptación del ser humano al medio y a las circunstancias conlleva la aparición de diferentes modos de alimentarse en las distintas sociedades. Por otra parte, esto hace que los hábitos alimentarios de una población no sean estáticos, sino adaptables a las lógicas variaciones del tiempo y entorno vital. Pues mira, el tema de la alimentación y nutrición tiene una relevancia por un componente fundamental a lo largo del todo el ciclo de vida, ¿no? Podríamos decir que desde la concepción, tanto la alimentación y la nutrición de la madre y también del padre son una parte crucial para tener un crecimiento y un ambiente intrauterino adecuado. O sea, ya estamos viendo que esto es crucial desde edades tempranas, ¿no? Obviamente en el crecimiento y desarrollo, conforme vamos avanzando en edad, también es crucial, ¿no? Y aquí quería resaltar que es importante en este momento decir que tanto en la etapa preescolar, escolar y adolescencia son cruciales tener una buena alimentación, porque se previenen enfermedades, ¿no? A veces creemos que tener una alimentación adecuada en la edad adulta estamos a tiempo de prevenir, pero justo por estas transiciones epidemiológicas podríamos identificar que desde edades tempranas es importante identificar que la alimentación es adecuada. Ahora, por otro lado, también quisiera decir que la alimentación debe ser también, más bien un aspecto de convivencia, de degustar, de conocer, ¿no? De experimentar nuevos sabores, y eso también va incluido concientizar esta alimentación y nutrición adecuada, porque si conocemos las características de lo que significa, entonces podemos disfrutarla también sin restricciones. Es así que la alimentación debe ser vista también como cultura, ya que ésta influye sobre el comportamiento relacionado con el consumo de alimentos y en última instancia sobre el estado nutricional de los individuos que integran cada población. La alimentación permite analizar meticulosamente las relaciones entre lo natural y lo social, entre el cuerpo y el pensamiento. El hecho de comer está indisolublemente ligado tanto a la naturaleza biológica de la especie humana como a los procesos adaptativos empleados por las personas en función de sus particulares condiciones de existencia, que son variables a lo largo del espacio y del tiempo. Conocer los modos de obtención, distribución de los alimentos, quién y cómo los prepara, aporta un conocimiento extraordinario sobre el funcionamiento de una sociedad.
Asimismo, cuando descubrimos dónde, cuándo y por quién son consumidos los alimentos, estamos en condiciones de deducir en buena medida el conjunto de las relaciones sociales que prevalecen dentro de esa sociedad. En definitiva, las prácticas alimentarias son una parte integrada de la totalidad cultural. Los comportamientos socioculturales que determinan la alimentación humana, como las gramáticas culinarias, las categorizaciones de los diferentes alimentos, los principios de exclusión y de asociación entre tal y cual alimento, las prescripciones y las prohibiciones dietéticas y o religiosas, los ritos de la mesa y de la cocina, etc. Todo ello estructura las comidas cotidianas y el comportamiento de las prácticas sociales. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como a nivel mental y social. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala microcelular y macrosocial. El estilo de vida, o sea, el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede ser beneficioso para su salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir de modo negativo sobre ella. Por ejemplo, una persona que mantiene una alimentación equilibrada y que realiza actividades físicas de forma cotidiana tiene mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario, una persona que come y bebe en exceso, que descansa mal o que fuma corre riesgos de sufrir enfermedades evitables. Oye, Maite, ¿cómo afecta a nuestra salud el no llevar una dieta saludable y tampoco actividad física? Pues yo creo que nos afecta tanto en nuestro estado de salud emocional, tanto con nuestras relaciones, porque si haces educación física, pues te sientes más feliz, más contento, con más ganas. Entonces, pues sí, el hacer actividad física, pues aparte de que nos da un beneficio de que al instante, pues es a largo plazo. Se centran mucho en el equilibrar justo calorías o, como bien lo mencionas, una dieta balanceada junto con la actividad física. Creo que afecta el que tu organismo no tampoco tiene una buena estabilidad al momento de rendimiento, al momento de procesar también los alimentos, y poco a poco justo el desgaste tanto energético como el desgaste del organismo como tal se empieza a sentir como a veces cansado, agotado, la fatiga empieza a sobrellevar más el dominio. Pues más que nada siento de que como que te decaes un poco, o sea, aunque sea en lo personal, siento de que cuando no comes también como que tienes más problemas de salud o intestinales y pues... Más bien nos afecta nuestro rendimiento, tanto, bueno, hablando yo académicamente, nos da más sueño, no rendimos lo que deberíamos de rendir, igual para nuestra capacidad cognitiva afecta demasiado, entonces sí, yo creo que eso sería. Pues yo lo veo en todo, ¿no? Tanto en la energía, porque a fin de cuentas lo que comemos es la energía que llevaremos en el día, y en actividad física, pues como digo, a veces mi flojera me gana y mis amigos que tienen más actividad física traen más rendimiento o algo así, hasta en la escuela, no solo en deporte. La actividad física es fundamental. Nuestro cuerpo fue hecho para moverse, para caminar, para estar activo. Entonces, como decía, por un lado el sedentarismo se está combatiendo en todo el mundo, no estar sentado, por ejemplo, horas en el día. Y en algunos países ya se está implementando que cuando va uno a la oficina puede elegir entre un escritorio de pie o un escritorio sentado. Claro, los escritorios de pie pues ya se pone un banco para que se puedan sentar a ratos, pero eso se ve que es toda la diferencia. De hecho, cuando estuvimos en la pandemia, todos tal vez lo notaron, que como se movían menos, o sea, los estudiantes, no digo nada más los deportistas lo notaron mucho, pero los estudiantes,
como no se trasladaban a la escuela todos los días, en sí estábamos pues en contingencia y tratábamos de estar más tiempo en la casa, veíamos que nos movíamos menos. Esa simple pérdida del trabajo de movernos, de transportarnos, de llegar a la facultad, etcétera, hizo que muchas personas subieran unos kilitos. No muchos, pero 1 o 2 kilitos de más sí se subieron en la pandemia la mayoría de las personas. Entonces ahí indirectamente vimos cómo el sedentarismo favorece que se suba de peso en forma no deseada. Entonces hay que movernos. Les digo, a veces pues entre clases salir y darle una vuelta al edificio, a la facultad, y eso nos va a ayudar a combatir el sedentarismo. Y ya si se integran a las más de 32, mejor cuántas disciplinas ya tiene la UNAM deportivas, pues va a ser muy importante. A lo mejor no en todas les va a interesar participar en competencias importantes, pero pues es una oportunidad única para poder hacer actividad física. Y aquí tenemos 2 programas donde se orienta a las personas, aquí quiero decir donde trabajo, en Medicina del Deporte, donde se les orienta a las personas cómo hacer actividad física para la salud. A menudo se afirma que los cambios sociales, y en particular los experimentados en el modo de alimentarse un país, han sido mayores en los últimos 50 años que en todos los siglos anteriores. Los avances socioeconómicos, cambios técnicos e industrialización ocurridos en todos los puntos de la cadena alimenticia, agricultura, ganadería, producción, almacenamiento, venta y distribución, han difundido y puesto al alcance de cualquiera aparatos eléctricos, productos y modos de consumo impensables. Las sociedades modernas se caracterizan por la ingesta de alimentos ultraprocesados, precocinados, ultracongelados, que son aquellos que han sufrido alguna modificación industrial en su cocción, envasado o fermentación, agregándoles sal, azúcar o grasas para realzar su sabor o aumentar su durabilidad. Comidas realizadas en régimen de restauración colectiva, alteración, etc. La mayoría de las poblaciones tienen la falsa creencia que el hecho de disponer de una mayor oferta de alimentos es una ventaja, pero no toman en cuenta que estas alteraciones industriales contribuyen al detrimento de los productos frescos y a un cambio significativo que muestra una deficiencia relativa a las sustancias nutritivas. En México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país. Las principales causas de muerte entre la población son enfermedades del corazón 20%, diabetes 15%, tumores cancerosos 12% y enfermedades del hígado 6%. En 2021, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, convocó una cumbre sobre los sistemas alimentarios para sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la forma en que actualmente producimos y consideramos los alimentos que consumimos. Sí, mira, podríamos explicar primero 2 conceptos generales. Los trastornos alimenticios, digamos, por la definición de la OMS, se habla de trastornos del comportamiento alimentario. Y en este caso, estos trastornos en general son alteraciones en la alimentación y una preocupación extrema por el consumo de alimentos, ¿no? Y que va asociado también a cómo yo interpreto la imagen corporal. Y que van desde, a lo mejor podríamos mencionar, anorexia, bulimia nerviosa, ¿no? Y que tienen un riesgo significativo para la salud. Ahora, actualmente, en términos de alimentación y nutrición, también se puede hablar de riesgos de malnutrición, ¿no? Y cuando hablamos de malnutrición, puede ser malnutrición por déficit o malnutrición por exceso.
En el caso de malnutrición por exceso, estamos hablando del tipo de sobrepeso y obesidad. En el caso de la población mexicana, pues más del 70% de la población adulta presenta algún grado de sobrepeso y obesidad. Y esto tiende a ser muy relevante porque es una enfermedad presente que va a desarrollar otras enfermedades, ¿no? que están asociadas, como diabetes mellitus, hipertensión, incluso colesterol alto o esteatosis hepática metabólica, que ya se está encontrando que también está aumentando esta prevalencia. En edades tempranas, por ejemplo, en etapas escolares de los 5 a los 11 años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, se identifica que se tiene alrededor del 18.5% con niños con sobrepeso, niños y niñas, y 15.7% de escolares también con obesidad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el caso de México? Y también se presenta en algunos otros países. Tenemos esta doble carga de malnutrición, ¿no? Ya hablamos de la malnutrición por exceso y también en algunos casos, o más bien en estos casos, se presenta también la malnutrición por déficit, ¿no? Estamos hablando propiamente de la desnutrición. En este caso, más, digamos, en términos poblacionales, la que mayor relevancia tiene para fines preventivos tendría que ser la desnutrición aguda infantil, que tenemos ahí por una prevalencia por ahí del 2%. Entonces, presentamos tanto malnutrición por exceso, que es sobrepeso y obesidad, y por déficit. Y también déficit de micronutrientes, ¿no? Se ha encontrado en la población mexicana, niños y mujeres en edad reproductiva, que hay déficit de hierro, de vitamina D y de vitamina 12. De vitamina B12, perdón. Entonces, vemos que este espectro es muy amplio, ¿no? De estos signos de malnutrición. Ahora, en la parte clínica, ¿qué identificamos? Como bien lo consultaste, lo preguntaste, una persona, ¿no? la consideramos desde un enfoque biopsicosocial. O sea, nunca vamos a hacer una evaluación meramente clínica o biológica, sino que consideramos a la persona en todo su espectro, ¿no? Y eso es algo bien importante para nosotros desde Ciencia de la Nutrición Humana o desde el ejercicio clínico como nutriólogas o nutriólogos. Entonces, analizamos estos tres aspectos, ¿no? de todo el comportamiento del ser humano, o lo que a veces identificamos como comportamiento alimentario. Y tenemos algunas metodologías, ¿no? Podríamos decir que incluso desde ampliamente conocido el ABCDE, que es antecedentes, ¿no? Y también ahí se exploran los hábitos antecedentes heredofamiliares y algunos otros personales y patológicos, y también hábitos de alimentación, ¿no? También los bioquímicos, que prácticamente pues, son los niveles de glucosa, colesterol, los clínicos, que son signos y síntomas como déficit de micronutrientes, y los dietéticos. Y aquí en los dietéticos profundizamos un poco más, ¿no? No nos acotamos solamente en cuántas calorías consumes y cuántas quemas, ¿no? Sino preguntamos hábitos de consumo, tiempos de comida al día, cuántos periodos de ayuno se tienen, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo analizamos un poquito más a profundidad. Y además tenemos algunas otras metodologías como el proceso de atención nutricia, que este es un proceso que actualmente pues, se aborda en la parte clínica, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta evaluación nutricia, tener un diagnóstico nutricio identificado, que este diagnóstico nutricio es muy diferente al diagnóstico médico. Nosotros nos enfocamos en diagnosticar específicamente en temas de alimentación y nutrición, para luego hacer una intervención nutricia y el monitoreo y evaluación, ¿no? En donde se establecen metas muy aplicables y en acompañamiento y en acorde a la persona consultante para tener mejores resultados. Otro concepto que va de la mano con la alimentación es el de nutrición, que significa aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal a través del alimento, aquel proceso biológico mediante el cual los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el mantenimiento y el crecimiento de sus funciones vitales. Mientras que la alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos, lo cual tiene mucha relación con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar en donde vives. La nutrición cumple con necesidades saludables que necesitan
necesita el cuerpo para mantener una buena condición. Además, comer sano te protege de sufrir enfermedades como obesidad, azúcar en la sangre y presión alta. Este proceso por el cual los nutrientes contenidos en los alimentos satisfacen las necesidades de nuestras células y permiten el desarrollo adecuado de nuestros sistemas y aparatos con el fin de proporcionar a las personas una resistencia física adecuada para nuestra actividad diaria. Muchas veces los términos nutrición y alimentación son utilizados como sinónimos. Sin embargo, la nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende una serie de fenómenos involuntarios que acontecen después de la ingestión de los alimentos. Estos fenómenos se encuentran vinculados al medio sociocultural y económico. Los especialistas distinguen entre dos tipos de nutrición en los seres vivos. Por un lado, la nutrición autótrofa es aquella que produce su propio alimento, y por otra parte, la nutrición heterótrofa, que necesita de otros organismos para subsistir, ya que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos. Adoptar una alimentación saludable a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diversas enfermedades no transmitibles y otros trastornos. No obstante, los cambios en la producción de alimentos y en los sistemas alimentarios, junto con la rápida urbanización y la evolución de los modos de vida, han modificado los hábitos. Como se ha comentado, en la actualidad se consumen más alimentos ultraprocesados, ricos en grasas, no saludables, azúcares libres y sal y sodio en exceso, mientras que una parte importante de la población no ingiere de manera habitual cantidades suficientes de frutas, verduras y fibra dietética. La desnutrición es una enfermedad relacionada con la mala alimentación, y esto no solo tiene que ver con una ingesta insuficiente, sino también con el consumo de alimentos sin aporte nutricional, lo que ocasiona que el cuerpo no absorba los nutrientes necesarios para mantener un organismo sano. Aunque los cuadros de desnutrición pueden afectar a personas de todas las edades, las consecuencias más graves son para los niños, al representar la causa principal de mortalidad infantil. De acuerdo con cifras de la UNICEF, la desnutrición crónica en México afecta a 1 de cada 8 niños y niñas en la primera infancia, debido a la falta de dietas saludables suficientes, variadas y nutritivas. Sus consecuencias fisiológicas son un mal desarrollo del organismo, afecta el peso y la talla. Las enfermedades ocurren con mayor frecuencia debido a la carencia de vitaminas y minerales. Se presenta debilidad, fatiga y bajo rendimiento escolar. En personas adultas se experimenta cansancio y bajo rendimiento laboral, debido a que el cuerpo gasta más calorías y energías de las que el individuo consume. La última encuesta nacional sobre nutrición evidenció alta prevalencia de varias formas de desnutrición: talla baja, deficiencia de vitaminas D, B12 o hierro, entre otros nutrientes, así como la persistencia de una fuerte inseguridad alimentaria en los estados del sur del país, zonas rurales y en poblaciones indígenas.